Las majestuosas montañas y los bosques infinitos atraen a los aventureros con la promesa de libertad y retos inolvidables. Pero a veces, la naturaleza salvaje, con su belleza silenciosa e implacable, no deja marchar a sus visitantes. ¿Qué hace que excursionistas experimentados, que conocen cada paso que dan, desaparezcan sin dejar rastro? ¿Qué secretos se esconden tras las extrañas e ilógicas pistas que quedan en los senderos desiertos? Desde los picos nevados de Sierra Nevada hasta las misteriosas profundidades del lago Cráter, estas historias tratan sobre aquellos que dieron un paso hacia lo desconocido y nunca regresaron, dejando tras de sí solo una pregunta angustiosa: ¿qué ocurrió realmente? En rincones remotos y salvajes de todo el mundo, se han producido muchas desapariciones y muertes extrañas e inexplicables. Estos lugares suelen ser traicioneros e implacables, lo que dificulta la navegación. A pesar de los riesgos que conlleva viajar a estos lugares salvajes, hay casos en los que las pistas misteriosas y las circunstancias inquietantes desafían la lógica. Uno de estos casos inusuales ocurrió en el Parque Nacional del Lago Cráter, en Oregón. El Parque Nacional del Lago Cráter, situado en el condado de Klamath, forma parte de la majestuosa Cordillera de las Cascadas, en el suroeste de Oregón. La zona se caracteriza por sus vastos bosques, campos de flores silvestres, prados tranquilos y altos acantilados y picos. El aire del parque es inmaculado y puro, lo que lo convierte en uno de los lugares más bellos del planeta. El elemento central del parque es el propio lago Cráter, una preciosa masa de agua de un profundo color azul. El lago tiene una superficie de 33 kilómetros cuadrados. Su profundidad máxima es de 600 metros, lo que lo convierte en el lago más profundo de Estados Unidos y el 9º más profundo del mundo. Se trata de un lago de caldera, formado tras la erupción y el colapso del volcán Mazama, de 3.700 metros de altura, hace unos 700 años. A pesar de su belleza, este lugar ha sido testigo de muchas desapariciones inexplicables y extrañas. Una persona desapareció en la naturaleza salvaje del Parque Nacional del Lago Cráter, dejando tras de sí solo extrañas pistas y restos inusuales que desafían una explicación sencilla. Las circunstancias de su desaparición y posterior descubrimiento llevaron a muchos a creer que algo sobrenatural o inexplicable estaba sucediendo en esta remota y hermosa zona salvaje. En 1975, Charles McCullough, un aspirante a fotógrafo de 19 años, quedó cautivado por el majestuoso Parque Nacional del Lago Cráter, que en ese momento estaba cubierto de nieve. McCullough dejó su hogar en Virginia en 1974 para embarcarse en una expedición fotográfica por todo el país. Viajó en autobús, parando en varios lugares por el camino para hacer senderismo, buscar aventuras y tomar fotos para su diario fotográfico. En enero de 1975 llegó a Eugene, Oregón, donde se alojó con un amigo durante varias semanas. Durante ese tiempo, planeó un viaje de 2 días al lago para hacer algunas fotografías invernales. Reunió su equipo y partió solo. A pesar de las duras condiciones invernales, McCullough estaba bien preparado para el viaje. Cogió su cámara y se adentró en la naturaleza. Para el intrépido viajero y fotógrafo, esto era algo habitual. Su amigo no prestó mucha atención a las palabras de Charles, que le dijo que volvería en un par de días. Sin embargo, cuando pasaron 2 días y Charles seguía desaparecido, su amigo supuso que simplemente había decidido prolongar su viaje. Sin embargo, cuando pasó otro día y aún no aparecía, se avisó a las autoridades. Las autoridades encontraron testigos que habían visto al joven en la zona del lago Diamond, a unos 45 minutos en coche del lago Cráter. Se cree que continuó su viaje desde allí y llegó sano y salvo al parque. Sin embargo, otros testigos afirmaron que Charles había partido por la carretera de la entrada norte, lo cual era extraño,
ya que en ese momento había alrededor de 1,5 metros de nieve en esa ruta. Se supuso que podría haber cambiado de ruta al encontrarse con la nieve, pero nadie lo sabía con certeza y no se encontraron rastros de él ni de su campamento en la zona. A pesar de los exhaustivos esfuerzos de las autoridades y del incansable trabajo del padre de Charles, que voló para ayudar en la búsqueda y vivió en una tienda de campaña a orillas del lago durante todo el verano, no se encontró ningún rastro del desaparecido en ese momento. La búsqueda, a la que se sumó el FBI, se vio dificultada por los profundos ventisqueros que alcanzaban más de 3,5 metros. Incluso después de que la nieve se derritiera, parecía que el bosque simplemente se había tragado a Charles, sin dejar rastro. La falta de pruebas dio lugar a muchas especulaciones sobre su desaparición, desde la posibilidad de que hubiera cambiado de planes y abandonado el parque por su cuenta, hasta la hipótesis de que hubiera sido víctima de un delito. Los amigos y familiares de Charles se inclinaban por la teoría del delito, y la participación del FBI parecía confirmar sus sospechas. Era muy inusual que el FBI se involucrara en un caso de persona desaparecida sin ninguna sospecha aparente de actividad delictiva. La participación de la agencia era tan atípica que uno de los amigos de Charles que participaba en la búsqueda escribió al entonces senador William L. Scott para preguntarle al respecto. La falta de pruebas también dio lugar a la teoría de que Charles podría haber huido para empezar una nueva vida. Sin embargo, su familia y amigos insistían en que él nunca habría hecho algo así. Las fuerzas del orden parecían concluir que simplemente se había perdido y había muerto en la naturaleza. Mientras tanto, no había señales de Charles, no surgían nuevas pistas y parecía como si simplemente hubiera desaparecido de la faz de la Tierra. No fue hasta el año siguiente, en octubre de 1976, cuando una pareja de excursionistas encontró una mochila gastada y rota en un remoto cañón a 19 kilómetros del lugar donde se creía que Charles había acampado. Los excursionistas llevaron la mochila a la estación de guardabosques. En un bolsillo lateral encontraron un juego de llaves de un Volkswagen, el mismo modelo de coche que tenía Charles. Intuyendo un avance en el caso, los guardabosques compararon las llaves con una fotocopia de la llave del coche de Charles y descubrieron que coincidían perfectamente. Inmediatamente se envió una patrulla a caballo a la zona donde se había encontrado la mochila, cerca de Baby Creek. Pronto se encontraron restos humanos cerca del arroyo, y aunque parecía que esa era la última pieza del rompecabezas, a partir de ese momento, la historia se volvió aún más extraña. Cerca de allí, el equipo de búsqueda encontró un par de vaqueros sobre un tronco. Sorprendentemente, los vaqueros estaban en buen estado, a pesar de haber estado expuestos a la intemperie durante un tiempo considerable. Sin embargo, no había rastros de camisa, chaqueta o botas cerca. Se encontraron huesos rotos de los dedos de los pies en los calcetines, que aún estaban dentro de las perneras de los pantalones. Tampoco había nada dentro de los vaqueros, excepto un hueso roto de la espinilla. Para añadir más misterio, el cinturón de los vaqueros estaba desabrochado y la bragueta abierta, lo que podría indicar que el hombre se los había quitado. Curiosamente, el resto del cuerpo no apareció por ninguna parte. Uno de los guardabosques lo describió como si el hombre se hubiera desvanecido. El equipo de búsqueda también encontró la parte superior del cráneo y varios fragmentos óseos a unos 4 metros de los vaqueros. A pesar de un minucioso registro de la zona, no se encontraron otros restos de Charles y toda su ropa, excepto los vaqueros y los calcetines, había desaparecido. Tampoco se encontraron objetos personales, como la cartera o la cámara, en la zona. El estado de los restos de Charles McCullough no solo era extraño, sino que también planteaba muchas preguntas sobre cómo había acabado en ese lugar. La zona era remota y accidentada, lo que la hacía prácticamente inaccesible, especialmente durante las fuertes nevadas, como era el caso en el momento de su desaparición.
El hecho de que pudiera caminar 19 kilómetros desde su supuesto campamento a pie, sin zapatos, en tales condiciones era desconcertante. Además, no estaba claro por qué tenía que ir a ese lugar en primer lugar. La ropa desaparecida no hacía más que aumentar el misterio. Las autoridades explicaron este fenómeno como un desvestirse paradójico, en el que una persona que sufre hipotermia experimenta una repentina oleada de calor y comienza a quitarse la ropa para intentar refrescarse en condiciones de frío extremo. Sin embargo, esta teoría no explicaba el estado de sus restos. Las autoridades dictaminaron que la muerte de Charles McCullough había sido natural, afirmando que su cuerpo había sido destrozado por animales salvajes tras su muerte. Sin embargo, su familia no aceptó esta explicación. Su hermano Steve expresó su desconfianza hacia la decisión de las autoridades, afirmando que la fractura de la tibia podía indicar otra cosa: un crimen. Steve creía que Charles podría haber hecho autostop con alguien que le robó el dinero y el equipo fotográfico, le disparó y se deshizo del cuerpo en la parte más remota del parque, con la esperanza de que, para la primavera, los animales destruyeran todas las pruebas. La misteriosa desaparición y muerte de Charles McCullough siguen sin resolverse hasta el día de hoy, dejando a sus amigos y familiares con preguntas sin respuesta y sospechas persistentes. A pesar de las extrañas circunstancias en las que se encontraron sus restos, a varios kilómetros de su campamento y en estado de descomposición avanzada, las autoridades cerraron el caso, declarando que su muerte fue el resultado de la exposición a las condiciones climáticas. Esta historia subraya la importancia de una investigación exhaustiva y la exploración de todos los escenarios posibles, incluyendo la posibilidad de un acto delictivo. También destaca la importancia de una comunicación eficaz entre las fuerzas del orden y las familias de las personas desaparecidas. Por último, sirve como recordatorio del valor de la participación de la comunidad y los incansables esfuerzos de los voluntarios en las operaciones de búsqueda y rescate. La historia de Charles McCullough sirve de advertencia a los turistas y aficionados al aire libre sobre la importancia de compartir sus planes, incluyendo la ruta prevista y la hora de regreso esperada, así como cualquier plan alternativo en caso de emergencia. Los turistas también deben conocer los signos y síntomas de la hipotermia, especialmente en zonas de gran altitud. Pasemos a la historia de Jody Sechik y Gerald Durand, una pareja que intentó recorrer la ruta Pacific Crest Trail en el invierno de 1981. Su decisión de emprender la ruta en condiciones invernales peligrosas les llevó a un fatídico suceso que, en última instancia, les costó la vida. Jody Sechik y Gerald Durand eran una pareja joven y aventurera que compartía la pasión por la naturaleza. En 1983 decidieron emprender el ambicioso reto de recorrer la ruta Pacific Crest Trail. Esta ruta de 2.650 millas se extiende desde la frontera entre Estados Unidos y México en California hasta la frontera entre Estados Unidos y Canadá en el estado de Washington. La ruta suele tardar unos 5 meses en completarse y la mayoría de los viajeros prefieren hacerla durante los meses más cálidos. Sin embargo, Jody y Jerry tomaron la fatídica decisión de intentar recorrerla en invierno. Jody y Gerald comenzaron su aventura invernal en el extremo norte de la ruta, en Washington. Tenían previsto dirigirse hacia el sur, a la ciudad de Wrightwood, en California, donde pensaban reabastecerse antes de continuar su viaje. A medida que avanzaban por la ruta, se encontraron con temperaturas bajo cero, tormentas de nieve y terrenos peligrosos. A pesar de estas dificultades, la pareja siguió adelante, decidida a completar su recorrido. Cuando Jody y Gerald se acercaban a Wrightwood, cometieron un error crítico. Descendieron por error al cañón equivocado,
lo que los llevó a un terreno mucho más empinado de lo que habían previsto o para lo que estaban preparados. A medida que descendían, las condiciones, ya de por sí peligrosas, empeoraron, y las laderas heladas hicieron que el camino fuera aún más traicionero. Mientras la pareja intentaba atravesar las secciones heladas, se produjo la tragedia. Resbalaron en el hielo, perdieron el equilibrio y cayeron casi 30 metros por una pendiente empinada. La caída resultó fatal para Jody y Gerald, y su sueño de conquistar la ruta Pacific Crest Trail en invierno llegó a un trágico final. El 3 de diciembre de 1983, los equipos de búsqueda y rescate encontraron los cuerpos de Jody y Gerald. La búsqueda fue difícil porque las condiciones invernales hacían que la zona fuera aún más peligrosa para los propios rescatadores. El terreno, combinado con el clima, creó un entorno en el que los accidentes eran muy frecuentes. Las trágicas muertes de Jody y Gerald sirven como un sombrío recordatorio de los riesgos asociados con las aventuras extremas al aire libre. Su historia subraya la importancia de una planificación minuciosa, el conocimiento del terreno y el respeto por el medio ambiente, especialmente en condiciones invernales adversas. La comunidad de excursionistas ha aprendido varias lecciones. Una de ellas es la importancia de conocer tus límites. Además, es esencial una preparación y planificación adecuadas. Otra lección es la importancia de contar con el equipo adecuado. En este caso, la pareja se habría beneficiado de equipos como crampones, piolets y cuerdas que les habrían ayudado a recorrer las pendientes heladas con mayor seguridad. Ahora nos sumergiremos en el misterio sin resolver de Chris Sherpa Fowler, un viajero experimentado que desapareció mientras intentaba recorrer la ruta Pacific Crest Trail en 2016. Chris Fowler, un entusiasta de las actividades al aire libre de 34 años de Ohio, se embarcó en la aventura de su vida en 2016. Decidió recorrer la ruta. Chris se preparó bien para el viaje, entrenando con un amigo en Colorado y planeando enviar paquetes de suministros a varios puntos de control a lo largo de la ruta. Comenzó la caminata con su amigo, pero acordaron separarse si sus ritmos no coincidían. A Chris le apodaban Sherpa y se mantenía en contacto regular con su familia y amigos. El 12 de octubre de 2016, cuando le quedaban menos de 640 kilómetros para completar la PCT, Chris desapareció. Fue visto por última vez en el restaurante Cracker Barrel de White Salmon, Washington, donde se detuvo a tomar un café antes de volver a la ruta. Aproximadamente una hora después, su teléfono se apagó y no se le ha vuelto a ver desde entonces. Cuando los padres de Chris se dieron cuenta de que no sabían nada de él desde hacía 3 semanas, se pusieron en contacto con las autoridades, sus amigos y otros excursionistas. La oficina del sheriff del condado de Yakima puso en marcha una búsqueda exhaustiva y finalmente concluyó que Chris probablemente se había visto sorprendido por una fuerte tormenta sin estar preparado y había muerto de hipotermia. A pesar de la conclusión oficial, persisten numerosas teorías sobre el destino de Chris. Algunos creen que desapareció intencionadamente, mientras que otros sugieren que fue víctima de un ataque animal o de un delito. Sin embargo, no se han encontrado pruebas convincentes que respalden estas teorías. Sally Fowler, la madrastra de Chris, se dedicó a buscar a su hijo. Siguió su ruta, organizó búsquedas y utilizó las redes sociales para compartir su historia. Gracias a su dedicación, se ha convertido en un miembro fundamental de la comunidad de excursionistas, promoviendo medidas de seguridad y apoyando a las familias de otros viajeros desaparecidos. En colaboración con la familia de otro viajero desaparecido, David O'Sullivan, Sally fundó la Fundación Fowler O'Sullivan. La fundación ayuda a las familias de los viajeros desaparecidos en el proceso de búsqueda, les proporciona recursos y apoya iniciativas destinadas a prevenir nuevos casos de desaparición.
A pesar de años de búsqueda, Chris Fowler sigue desaparecido. Su madrastra y la comunidad de excursionistas siguen esperando que aún se le pueda encontrar. Ahora, examinaremos la misteriosa desaparición de Christopher Sylvia, un excursionista experimentado que desapareció mientras recorría la ruta Pacific Crest Trail. Chris Sylvia era un viajero de 28 años que fue visto por última vez el 16 de febrero de 2015. Llevaba botas de montaña marrones, una chaqueta oscura y pantalones verdes. El 12 de febrero de 2015 partió de Formansa Valley, California, para recorrer la PCT. El 16 de febrero llamó a su amigo y compañero de piso, Min Kim, para quedar y entregarle sus pertenencias cerca de Warner Springs, en un templo budista de Chicago Valley Road. Chris nunca llegó al lugar acordado. Su amigo no denunció su desaparición hasta el 24 de febrero, cuando Chris no llegó a su destino final. Más tarde, otros excursionistas encontraron un saco de dormir, una esterilla y una mochila que parecían pertenecer a Chris, así como su identificación a unos 20 kilómetros al norte de la autopista 79. El 3 de marzo de 2015, la oficina del sheriff del condado de San Diego suspendió la búsqueda de Chris debido a las condiciones meteorológicas. Para entonces, llevaba 2 semanas desaparecido. Es importante señalar que no se trata de un tipo de terreno en el que se pueda ocultar fácilmente un cadáver. En la zona habitan pumas, pero son animales tímidos que suelen evitar el contacto con los humanos. Este caso es bastante misterioso. Chris no se habría alejado mucho de su equipo. Dada la extensa búsqueda, es poco probable que se cayera o perdiera la capacidad de moverse sin ser encontrado. No hay pruebas de que haya habido problemas con delitos contra turistas en esta parte del sendero, y la distancia de la frontera hace poco probable que se haya encontrado con narcotraficantes. Una teoría, publicada en un foro de internet, sugiere que Chris pudo haber abandonado el sendero y haberse detenido en un camping durante un par de días. Es posible que conociera al propietario del camping, llamado Earl, conocido por su amabilidad con los excursionistas, y que éste le llevara en coche hasta la carretera para que pudiera continuar su excursión. Desgraciadamente, Earl ha fallecido, por lo que esta teoría sigue sin confirmarse. La madre de Chris, Nancy Sylvia, cree que la desaparición de su hijo puede estar relacionada con un acto delictivo. Sus 5 hijos son viajeros experimentados, y le parece muy extraño que Chris se fuera de excursión solo y dejara atrás su equipo. Min Kim, vecino de Chris, dijo: "Lo único que podemos hacer es esperar que esté bien e intentar recordar tantos momentos agradables relacionados con él como sea posible". A pesar del paso de los años, los seres queridos de Chris siguen buscando respuestas. Si tiene alguna información sobre la desaparición de Christopher Sylvia, póngase en contacto con el departamento del sheriff de San Diego. Su ayuda podría proporcionar un cierre muy necesario a la familia y los amigos de Chris. La misteriosa desaparición de Chris Sylvia sigue siendo un caso sin resolver, que deja muchas preguntas sin respuesta. A sus seres queridos les quedan los recuerdos y la determinación inquebrantable de descubrir la verdad. La primera nevada del año suele traer alegría y un ambiente festivo a la pequeña localidad de Mammoth Lakes, situada en la parte oriental de la Sierra de California. Sin embargo, la nieve que cayó a principios de octubre de 2013 fue un presagio deprimente para quienes buscaban al hombre desaparecido de Pensilvania. La esperanza se desvaneció con el inevitable cambio de estación, y sus seres queridos comenzaron a darse cuenta de la cruda realidad. Quizá nunca volvería. A más de 4.000 kilómetros de distancia, su familia luchaba entre la desesperación y el optimismo.
sintiéndose completamente impotente al otro lado del país mientras su vida cotidiana continuaba. 3 meses antes, en julio, este profesor de matemáticas de secundaria de 39 años había dejado su coche en un taller de Mammoth para que lo repararan. Había venido a la zona para pasar unas vacaciones de verano, escalando cuando se le rompió la junta de culata de su coche. Los amigos con los que viajaba Green se fueron a casa, y Matthew planeaba conducir hasta Colorado para reunirse con otro grupo de amigos y seguir escalando tan pronto como su coche estuviera listo. «Puede que tenga que pasar el resto de mi vida aquí en Mammoth», escribió en un mensaje en tono de broma a un amigo. A medida que las reparaciones se prolongaban, su frustración crecía, y con ella, su deseo de continuar su viaje. Desde entonces, no se ha sabido nada de Matthew Green. Habló por última vez con sus padres el 16 de julio de 2013, pero no le dijo a nadie cuáles eran sus planes para el día siguiente. Nunca recogió su coche del taller. Su tienda de campaña en el camping permaneció perfectamente guardada, y sus tarjetas de crédito y su teléfono no se han utilizado desde entonces. Matthew tenía una costumbre. Cuando iba de excursión, arrancaba las páginas de su guía que describían las rutas que pensaba seguir. En lugar de llevarse todo el libro, solo se llevaba unas pocas páginas, y al regresar, las pegaba de nuevo como si fueran trofeos. La única pista que se encontró fueron unas pocas páginas arrancadas de una guía de montañismo que apuntaban a la zona de Minarets y la cordillera Ritter en la reserva Ansel Adams. En ese momento, Mammoth Lakes disfrutaba de un tiempo soleado con temperaturas superiores a la media. El 29 de julio de 2013, Matthew Green fue declarado oficialmente desaparecido. Su cuerpo nunca ha sido encontrado. Según el FBI y el Centro Nacional de Información Criminal, en 2013 se presentaron más de 600.000 denuncias de personas desaparecidas en Estados Unidos. A finales de año, casi 85.000 de esos casos seguían sin resolverse. En el momento de su desaparición, Matthew Green era la única persona que figuraba como desaparecida en Mammoth Lakes. En enero de 2014, su familia presentó una declaración de fallecimiento en Pensilvania. Aún así, el caso sigue abierto en el Departamento de Policía de Mammoth Lakes. La mayoría de la gente supone que Matt fue víctima de algún tipo de accidente en las montañas, posiblemente una caída, dijo su amigo John Greco, a quien conoció en California. Sin embargo, todos sus amigos coincidían en que Matthew era un escalador experimentado, hábil y extremadamente cauteloso. Matthew Green nació el 8 de septiembre de 1973, hijo de Robert y Patricia Green, y era el segundo de 4 hermanos. Creció en la zona rural de Pensilvania, donde desde muy temprana edad desarrolló su amor por la naturaleza. Era Boy Scout y solía ir a cazar y pescar con su padre. Crecer en la naturaleza salvaje de Franklin Township fue una verdadera bendición, escribió Green en una carta a su hermana Tiffany Minto en 1999, mientras prestaba servicio en el Cuerpo de Paz. Salí de allí con un sentido de la independencia, un amor por la naturaleza y la determinación de tener éxito en la escuela y en cualquier otra cosa. De niño, Green solía llevar a su hermana a pescar y a practicar tiro al blanco en el lago, donde se quedaban hasta que los insectos empezaban a molestarles. Hacían senderismo juntos, incluso en los duros inviernos típicos del noreste. El hielo no le frenaba en absoluto. Me costaba mucho seguirle el ritmo, recuerda Minto. A Green le encantaba correr. Compitió en atletismo en el instituto y corrió varias veces la maratón de Boston cuando era adulto. En su discurso de despedida en la graduación del instituto, Green animó a sus compañeros de clase a arriesgarse. Es hora de alcanzar nuestras metas actuales y fijarnos otras nuevas que superaremos en nuestros futuros viajes y proyectos. No importa a dónde nos lleven, no debemos reprimir nuestra imaginación juvenil. No debemos tener miedo a correr riesgos y, sobre todo, debemos vivir la vida al máximo, dijo en su discurso.
Green continuó su educación en la Universidad de Clemson, en Carolina del Sur, y luego se trasladó y se graduó en la Universidad Estatal de Pensilvania. De 1998 a 2001, fue voluntario del Cuerpo de Paz y enseñó en Papúa Nueva Guinea. Escribía cartas a su hermana con regularidad, dándole consejos sobre la vida, la universidad y las relaciones. Todas las relaciones que tienes en la vida se pueden dividir en 3 categorías: personas que te empujan hacia adelante, personas que te frenan y personas que no hacen ninguna de las 2 cosas, escribió. También escribía a sus amigos para contarles sus aventuras. Por ejemplo, escribió sobre una caminata de 6 horas para reparar un transmisor de radio que se convirtió en un viaje de 9 horas a través de densos matorrales y terreno montañoso, donde tuvo que cruzar una rugiente cascada de 30 metros y descender con cuidado por innumerables valles. En sus cartas, Green no solo hablaba de su trabajo y sus investigaciones, sino que también reflexionaba sobre la vida y su significado más profundo. Es triste cuando las personas llegan a un punto en sus vidas en el que las actividades apasionantes ya no prevalecen sobre la rutina diaria, escribió. No sé por qué nuestras mentes siempre gravitan hacia la racionalidad. Es molesto, al menos para mí. Me cuesta mucho esfuerzo mental ceder a mis pasiones, pero una vez que me dedico a ellas, nunca me arrepiento. Tras regresar del Cuerpo de Paz, Green aceptó un trabajo como profesor de matemáticas en un instituto de Pensilvania y pasó sus vacaciones de verano haciendo senderismo para satisfacer su sed de aventura. A menudo viajaba solo al oeste, acampando, haciendo senderismo y escalando, y a veces se reunía con amigos por el camino. En 2006, realizó un viaje por carretera a través de Dakota del Sur, Wyoming y la ciudad de Red Lodge, en Montana. Cuando su coche se averió al final del viaje, hizo autostop hasta el comienzo de la ruta. En su diario escribió: «En pocos días hice una increíble caminata de 10 horas. La roca era sorprendentemente sólida, pero algunas piezas grandes se estaban desplazando. A mi regreso, descubrí que los roedores habían roído los cables de encendido, las mangueras de vacío y la mayor parte del aislamiento de los cables. Conduje hasta la ciudad y llevé el coche a un taller de reparación. Al día siguiente, añadió: al igual que ayer, el coche aún no está listo. Hice autostop hasta Bear Track y subí a la meseta de Silver Run. Es un lugar increíble, una bonita combinación de pinos y campos abiertos. Más lectura, más búsquedas en internet. Se me ocurre un plan: escalar Yellowstone, Teton, Wind River Range, Bells, posiblemente Great Sand Dunes y Longs Peak. Luego, volver a casa. Sigo esperando el coche». Green llegó a Mammoth Lakes el 28 de junio de 2013, unos días antes de reunirse con sus amigos John y Jill Greco. Montó su campamento en el camping New Shady Rest, a las afueras de la ciudad, y pagó su estancia hasta el 7 de julio. John, Jill y su hijo de 9 años se registraron en un hotel cercano. Durante los siguientes 10 días, Green y John escalaron muchas de las rutas clásicas de la región, incluidas Crystal Creek y Clark Canyon. Green llevó un diario manuscrito de sus ascensiones, en el que a veces hacía anotaciones detalladas y otras veces escribía breves apuntes. Con frecuencia consultaba e informaba sobre las condiciones de las rutas en sitios web de escalada. Durante este viaje, escribió en Summit Post: «El sábado 6 de julio, cruzamos fácilmente la muesca en forma de V por un puente de nieve. Antes de comenzar la escalada, examinamos cuidadosamente la ruta en busca de signos de desprendimientos de rocas, y solo una roca del tamaño de una pelota de béisbol cayó sobre nosotros durante el ascenso». Durante la estancia de Green en Mammoth, su Subaru estuvo constantemente en el taller. Lo repararon, pero el coche se volvió a sobrecalentar en las subidas empinadas y tuvo que volver al mecánico. Finalmente, se determinó que la junta de la culata se había quemado y la reparación llevó más tiempo. El 7 de julio, John y Jill tenían previsto salir de Mammoth Lakes.
Matt planeaba ir a Colorado para reunirse con otros amigos. Por la mañana, todo el grupo hizo una excursión al lago Emerald. Después, Matt continuó por el sendero hacia Mammoth Ridge, mientras que John y Jill bajaron en coche hasta su vehículo. Esa fue la última vez que sus amigos vieron a Matt. Mientras bajábamos por el sendero, le dije a mi marido: «Sabes, se va así sin decir nada a nadie. Si le pasa algo, nadie sabrá dónde buscarlo», recordó Jill. Su marido respondió: «Sí, y lo malo es que su coche no estará en el inicio del sendero». Aunque Green también tenía previsto marcharse ese día, su coche seguía en el taller. Atrapado en Mammoth, no estaba en medio de la nada. Había autobuses que recorrían la ciudad y pensó que la reparación solo tardaría un par de días. Durante los siguientes 8 días, Green siguió escalando solo, poniéndose en contacto con John y Jill por mensaje de texto cada pocos días. El 8 de julio, escaló el Regal Half Minaret. El 9 de julio se dirigió al norte para escalar el Dana Couloir, una popular ruta de hielo. Más tarde, envió un mensaje a John. La escalada del Regal Half Minaret me llevó menos de 7 horas ida y vuelta, pero fue aterradora. Dana Couloir fue fácil pero divertido, y tenía el mejor hielo de todo el viaje. El 11 de julio, Green tomó un autobús a Reds Meadow para volver a hacer senderismo en la zona de Minarets y Ritter Range. Por el camino, habló con un trabajador del parque en Devil's Postpile Trail. Hablaron de escalar Ritter Mountain, Banner Peak y Clyde Minaret. Matthew no estaba seguro de la ruta que seguiría ese día, pero acabó escalando el Clyde Minaret, de 3740 metros. Del 12 al 15 de julio, Green caminó por terreno accidentado hasta Mammoth Crest y escaló Unicorn Peak, en las altas montañas de Yosemite. El 16 de julio fue a la biblioteca de Mammoth Lakes para usar internet. Llamó a sus padres y al mecánico, envió algunos mensajes de texto y realizó una pequeña compra en la farmacia. Pagó el camping para esa noche y la siguiente. Jill Greco se preocupó cuando Green dejó de responder a sus mensajes. Al principio, no le dio mucha importancia, pero luego empezó a llamarle, y su marido volvió a enviarle mensajes. No hubo respuesta. El 21 de julio, tras 3 noches sin pagar, el propietario del camping denunció el campamento abandonado al departamento de policía de Mammoth Lakes. 2 agentes visitaron el camping y registraron la información en un informe. La parcela N. Brown Oro 164 estaba intacta. Sus pertenencias, cuidadosamente dobladas, estaban guardadas en la tienda, y su comida estaba en una caja a prueba de osos. El detective de policía Doug Horbeck dijo: «No podemos hacer mucho hasta que se presente una denuncia formal por desaparición». El campamento fue desmantelado, el equipo de Green fue guardado en un almacén y pronto nuevos campistas ocuparon el lugar. El 26 de julio, la madre de Green expresó su preocupación. Le dejó mensajes, pero él no respondió. Sin embargo, Green solía hacer largas caminatas y no siempre respondía de inmediato. Por lo tanto, su hermana Minto no se preocupó al principio, asumiendo que simplemente se le había agotado la batería del teléfono, ya que no podía cargarlo en el coche. Sin embargo, a medida que pasaban los días y no había respuesta, su preocupación aumentó. El 29 de julio, 7 días después de que se desmontara el campamento de Green, Jill llamó al taller mecánico. Le dijeron que el coche estaba listo desde el 18 de julio. Green no respondió al mensaje sobre la preparación del vehículo y no lo recogió. Jill llamó entonces al centro de visitantes de Mammoth Lakes y habló con un guardabosques que insistió en que presentara una denuncia por desaparición. 13 días después de su desaparición, Matthew Green fue declarado oficialmente desaparecido. Green era un escalador experimentado. Su lista de ascensiones, registrada en Summit Post, parecía el currículum de un profesional. Sus amigos dijeron que era un hábil escalador de hielo que planificaba cuidadosamente sus viajes y no corría riesgos innecesarios. Más de 2 semanas después de la última conversación de Green con sus padres,
el detective Hornbeck solicitó información sobre su teléfono a Verizon. La compañía concluyó que el teléfono había estado apagado durante un largo periodo de tiempo y no podía ser rastreado. La última señal fue registrada por una torre de telefonía móvil en Mammoth Mountain el 16 de julio. Según el detective, la señal creó un triángulo con vértices en Fresno y June Lake, lo que indicaba que el teléfono se encontraba en una región que consiste principalmente en el refugio de vida silvestre Ansel Adams. El departamento de policía de Mammoth Lakes no encontró pruebas de juego sucio. La posibilidad de suicidio se descartó rápidamente. Green no tenía problemas económicos, era soltero y no mostraba signos de depresión. Jill Greco dijo que la última vez que lo vieron estaba tan normal y optimista como siempre. Normalmente, cuando se denuncia la desaparición de una persona en las montañas, el Servicio de Búsqueda y Rescate, SAR, inicia inmediatamente una investigación. Pero Matthew Green no le había dicho a nadie a dónde iba, y su coche estaba en un taller, por lo que ni siquiera tenían un punto de partida para la búsqueda. Sin una ubicación conocida, el SAR no podía iniciar una búsqueda a gran escala. A partir de la lista de equipo que dejó en su coche y en su tienda de campaña, sus amigos pudieron determinar lo que se había llevado consigo. Probablemente llevaba una gorra de béisbol azul, una camiseta negra sobre una camiseta verde de manga larga y botas de montaña. Tenía una gran mochila blanca y negra, un piolet, crampones y posiblemente un segundo par de botas. No llevaba equipo para pasar la noche. Como no tenía coche, la única forma de llegar al inicio del sendero era caminando, haciendo autostop o en transporte público. El capítulo 12, que mencionaba los minarets, había sido arrancado de una guía turística que se encontró entre sus pertenencias. A pesar de no poder iniciar una búsqueda a gran escala, el servicio de guardabosques envió equipos a la zona de los minarets en misiones de entrenamiento. Revisaron los libros de registro en las cimas de las montañas y un helicóptero sobrevoló la zona. El detective Hornbeck colaboró con el Servicio Forestal de los Estados Unidos para contactar con los excursionistas que tenían permiso para pasar la noche en la región. Si alguien había hablado con Green en el sendero o le había dado un paseo, esa persona nunca se presentó. La familia de Green contrató a una empresa privada para realizar reconocimientos aéreos de la zona. Se registraron 100 gigabytes de datos, que posteriormente se examinaron, pero no se encontraron rastros de Matthew. El detective Hornbeck comprobó todas las pistas, incluidas las llamadas de videntes de todo el mundo. Se encontró un par de gafas cerca del aparcamiento de Green, pero la graduación no coincidía con la que figuraba en el expediente. La policía interrogó a turistas y empleados del taller mecánico, pero nadie tenía información concreta. Lo que más molestó a sus seres queridos fue que una persona tan experimentada no compartiera sus planes con nadie. Un simple mensaje de texto, «Hola, hoy voy a escalar los minarets», habría resuelto muchos problemas, dijo el detective Hornbeck. La hermana de Green creó una página en Facebook, concedió entrevistas y sus amigos publicaron información en foros de montañismo. Comenzaron los debates y se plantearon diversas teorías. Lo que hace que los minarets sean tan atractivos para los escaladores, también los hace peligrosos. La cordillera Ritter está compuesta por rocas metavolcánicas que, a diferencia del granito, se desmoronan fácilmente y no son tan resistentes. Forman relieves puntiagudos en lugar de piedras lisas. Han pasado varios años, pero no se ha encontrado ningún rastro de Matthew Green. En agosto de 2014, unos turistas que habían acampado junto a él regresaron a la zona, vieron un cartel de persona desaparecida y llamaron a la policía. Dijeron que habían invitado a Matthew a ir de excursión con ellos, pero él se negó. No dijo a dónde iba, o ellos no lo recordaban. Dado que Green llevaba un piolet y crampones, es lógico suponer que el 17 de julio de 2013
se dirigía al monte Ritter. El glaciar sureste es la ruta de nieve más famosa de esta cordillera y se describía en el capítulo arrancado de la guía. Sin embargo, incluso para los escaladores más experimentados, escalar el monte Ritter en un solo día es una hazaña notable. En el momento de la desaparición de Matt, tenía la fuerte sospecha de que había ido al monte Ritter, pero después de pensarlo, ya no estoy tan seguro, dijo John Greco. No creo que la escalada en sí misma le resultara especialmente atractiva a Matt. Es más bien un trabajo duro con retos técnicos limitados. Es poco probable que se trate de un ataque de un animal, ya que no se han encontrado pruebas de tal incidente. Lo más probable es que Matthew Green muriera como consecuencia de un accidente durante la escalada. Quizás en su último día decidió escalar la montaña más alta de la región, pero no hay pruebas sólidas de ello. Si estaba haciendo autostop, podría haber acabado en cualquier lugar. Los amigos íntimos y compañeros de escalada de Green viajaron a Mammoth Lakes en agosto de 2013 para buscarlo. Dean Rosnow, antiguo miembro del Servicio de Búsqueda y Rescate, pasó casi 30 días buscando a Green, centrándose en los minarets, pero más tarde inclinándose por Ritter y Banner. En una zona de búsqueda tan vasta, lo que buscamos es tan pequeño que, para encontrarlo, hay que pisar literalmente la prueba, dijo Rosnow. Cuando nevó en 2013, se suspendió la búsqueda. La familia recibió un certificado de defunción para liquidar sus asuntos. No hubo funeral. Lo más difícil es la incertidumbre, dijo su amigo Tom David. Si al menos le hubiera dicho a alguien a dónde iba, la situación habría sido completamente diferente, pero no se le puede culpar. Todos hicimos lo mismo. Los amigos más cercanos de Green dicen que ya no escalan tan a menudo como antes. La constante sensación de pérdida y tristeza simplemente empaña su entusiasmo. Greco no ha vuelto a escalar desde que Matt desapareció, excepto para la búsqueda. Puedo justificarlo con la falta de compañeros, el trabajo y las responsabilidades familiares, pero la verdad es que simplemente no tenía motivación, dijo. En 2014, el padre de Green, Robert, pasó el verano en Mammoth Lakes. A sus 69 años, comenzó a entrenarse para estar preparado para las excursiones en la High Sierra. Quería pasar el verano en las montañas donde se creía que había muerto su hijo, y durante ese tiempo caminó casi 1.130 kilómetros, explorando los senderos que a Matt le encantaba recorrer. La madre de Green quería que él comprendiera el atractivo de la actividad que tanto le gustaba a su hijo. No dejaba de pensar en lo mucho que a Matt le habría gustado ver a su padre escalando montañas. La madre de Matthew, Patricia, solo vino a Mammoth Lakes una vez, durante una semana. Como no era aficionada al senderismo, pasó la mayor parte del tiempo en la ciudad mientras su hija y su marido recorrían los senderos. Se sentía completamente en paz, impresionada por la belleza de la naturaleza, pero volver a casa era como renunciar a la búsqueda. Quería seguir adelante, pero era simplemente imposible. Hasta el día de hoy no se ha encontrado ningún rastro de Matthew Green. Aquí es donde terminan nuestras historias, pero los misterios que dejaron atrás siguen vivos. El destino de estas personas no es solo un trágico accidente, sino un eterno recordatorio de lo delgada que puede ser la línea entre la aventura y el desastre. La naturaleza salvaje, con su impresionante belleza, siempre guardará sus secretos. Para el mundo, estas personas se han convertido en una advertencia, pero para sus familias y amigos siguen siendo una herida sin cicatrizar y una búsqueda interminable de respuestas. Que sus historias nos inspiren a tratar las fuerzas de la naturaleza con aún más respeto y a no olvidar nunca a aquellos que dieron sus últimos pasos en la silenciosa grandeza de las montañas. Gracias por su atención. Tengan cuidado en sus viajes.